Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a tratar el tema de componentes rectangulares de un vector. Es decir, voy a descomponer este vector f, que tiene un ángulo de 30 grados, en componentes rectangulares. Para ello, trazo una línea que toque al eje X desde la punta del vector f. Trazo otra línea que toque al eje Y y voy a trazar sobre el eje X otro vector. Hago lo mismo en el eje Y, trazo otro vector. Yo puedo trasladar este vector hacia donde se encuentra la punta del vector f y la punta de este vector que se encuentra en el eje X. ¿Por qué realizo esto? Porque yo ya puedo formar un triángulo de vectores. ¿Sí? Este vector de aquí pues lo puedo suprimir y ya me quedaría un triángulo rectángulo de vectores. Ahora, ¿qué me interesa conocer a mí de este triángulo? Pues la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo calculo el cateto opuesto? Pues utilizo una función trigonométrica que me dice seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa está dividiendo al cateto opuesto, entonces va a pasar multiplicando al seno de teta. Bien, ahora voy a acomodar esta expresión de una forma más común, que sería cateto opuesto es igual a la hipotenusa por seno de teta. Voy a hacer lo mismo ahora para calcular el cateto adyacente. Utilizo otra función trigonométrica, que es esta. Coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Voy a despejar al cateto adyacente, la hipotenusa está dividiendo, va a pasar multiplicando. Vuelvo a acomodar de una forma más común o más adecuada. Cateto adyacente es igual a la hipotenusa por coseno de teta. Bien, como nosotros tenemos un vector que tiene una magnitud, pero este vector se llama f, pero la magnitud yo la conozco como la hipotenusa, entonces simplemente voy a hacer un cambio de variable. A la hipotenusa le voy a llamar fuerza. Lo mismo va a pasar en el cateto adyacente, le voy a llamar fuerza del vector que se encuentra en el eje X. Lo mismo sucede para el cateto opuesto. Va a ser igual al vector fuerza que se encuentra en el eje Y. Ahora, ¿qué voy a realizar? Pues simplemente voy a realizar un cambio de variable, ¿no? El cateto opuesto a como lo estoy conociendo aquí, pues la fuerza en el eje Y, ¿no? Que es igual a ¿qué? La hipotenusa, ¿cuánto vale? F por seno de teta. Lo mismo voy a hacer para el cateto adyacente, quedándome el cateto adyacente es la fuerza que se encuentra en el eje X, es igual a ¿quién? A la hipotenusa es la fuerza por coseno de teta. Entonces, yo estoy demostrando cómo es que yo tengo las componentes rectangulares del vector f. En este caso, estas dos ecuaciones que tengo aquí son las que vamos a utilizar para calcular estas componentes rectangulares de este vector. Vamos a realizar un problema para que veamos cómo es que se encuentran las componentes rectangulares del vector f, que es igual a 40 newtons. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a escribir el vector f de y que se va a formar aquí y el vector f de x que se va a formar en el eje x.
¿Qué voy a realizar? Pues simplemente voy a hacer un cálculo con las ecuaciones, ¿no? F de y es igual a F seno de teta. Entonces, F de y, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 40 y lo voy a multiplicar por seno de 30, dándome un valor de 20 newtons. Lo mismo voy a hacer ahora para la componente rectangular que se encuentra en el eje X. Bueno, en este caso sería fuerza que se encuentra en el eje X. Entonces voy a utilizar esta ecuación. ¿Cuánto vale la fuerza? Vale 40, pero lo voy a multiplicar por coseno de 30 grados. Y eso me da un valor de 34.64 newtons. Entonces yo ya encontré los valores de estos dos vectores, que serían las componentes rectangulares del vector F. Bien, ahora para poder calcular yo la magnitud de estos dos o de estas dos componentes rectangulares, tengo que calcular con la siguiente fórmula, que me dice que el valor de la magnitud de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Esta ecuación no es más que otra cosa que la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cómo calculas la hipotenusa? Pues es lo mismo. ¿Sí? O sea, nada más hacemos cambios de variables. ¿Sí? Bien, entonces, si yo sustituyo los valores, f de y vale 20 y f de x vale 34.64, y si realizo esa operación, me da un valor de 39.99. Si se dan cuenta, aquí me faltan unas décimas para que me dé el valor de 40 newtons. Lo que pasa es que yo no estoy considerando aquí todos eh, los números que me salen a partir del punto, ¿no? Nada más estoy tomando como base dos unidades. Pero si ustedes toman en consideración todos los números que salen cuando realizan la operación, pues este valor les tiene que dar 40 newtons, ¿no? Pero nosotros podemos también redondearlo. 39.99 pues sería igual a ¿qué? A 40 newtons. Bien, y con esto hemos terminado de explicar las componentes rectangulares en el primer cuadrante. Posteriormente realizaré un video donde analicemos el cuadrante 2 y veamos la diferencia que hay cuando estamos utilizando el cuadrante 1 al cuadrante 2.